Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, en la reunión abierta del Instituto de Derecho Animal, contamos con el doctor Hugo Carrión, que nos hablará de decosificación de la persona no humana. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento para el Colegio Público de Abogados de Capital Federal por este espacio, justamente en el mes del animal. El 29 de abril es el Día del Animal, por si no saben. Bueno, para quienes no conocen la historia del instituto, antes era una comisión de derecho animal, fue creada en el año 2009 por la gestión del doctor Jorge Rizzo, en el año 2009, septiembre, en el mes de septiembre del 2009, siendo la primera en su tipo en toda la Argentina y Latinoamérica. Bueno, mi agradecimiento a todos quienes están presentes en el día de hoy, a los miembros del Instituto de Derecho Animal y a todos los invitados, como la doctora Edith Schenone, directora del Instituto de Derecho Animal No Humano del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, a la doctora Claudia Janina Mesa Fournier, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes, a todos los que están viendo, a todos los invitados especiales, a los docentes de la Universidad de Lomas de Zamora, a la cátedra de Derecho, la Diplomatura de Derecho Animal de la Universidad de Lomas de Zamora, a Javier Ruiz, al doctor Javier Ruiz de la Universidad Autónoma de México, y a los periodistas de Formosa que siempre nos están difundiendo todo este tipo de actividades, a todos los de Los Ángeles, California, en fin, periodistas de allí, todos los que están interesados en esta temática, y a todos los colegas que están en este momento disfrutando de este espacio. Y digo disfrutando porque tenemos nada más y nada menos que al doctor Hugo Carrión en esta oportunidad, siendo la primera reunión del Instituto de Derecho Animal en esta modalidad abierta. El tema a tratar va a ser de cosificación de la persona no humana. El doctor Hugo Carrión es fiscal, abogado de la UBA, máster en Derecho, experto en Derecho Animal, fiscal a cargo de la UFI número 2 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar, de género y femicidios, tiene 30 años de antigüedad en el Poder Judicial, es vegano, como yo también tengo 39 años de veganismo, el doctor Carrión también es vegano, es activista, es asesora de honorem de la Unión Vegana Argentina, así que lo vamos a escuchar, no pierdo más, no le quito más el tiempo, así que, doctor Carrión, adelante con su disertación. Bueno, buenas tardes para todos, muchísimas gracias. Un honor estar en el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Cava. Gracias, doctora Velasco, por la invitación. Son muchos años de recíproco reconocimiento y admiración. Gracias a todos los que tomaron un tiempo para poder escuchar estos temas. Obviamente, yo quiero, explotar un poco más el tema de los derechos animales para ir a algo un poco más amplio, ¿no? Y no quedarnos quizás con una ley de maltrato animal, la ley de fauna, ¿no? O sea, quizás no ser tan rígido en la normativa que tenemos en el ordenamiento argentino para poder analizar desde un punto de vista un poco más teórico, filosófico, histórico, la relación del humano con el animal no humano, dando por sentado que también nosotros somos animales, en la escala biológica somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Una evolución de los primeros homínidos, pasando por el Australopithecus, llegando al Homo habilis, el Homo erectus y, por supuesto, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. O sea, que quede bien claro que, desde el punto de vista biológico, también somos animales humanos y tendríamos que definir entonces cuáles serían las características que nos diferencian del resto de los demás animales. Pero bueno, yo quiero partir siempre desde el lado del veganismo. Yo entiendo que el veganismo es mucho más amplio que el derecho animal o los derechos de los animales, porque es una cosmovisión ética y filosófica
que impacta en todas las ciencias. Es decir, todo lo que se mira a través del cristal del veganismo modifica justamente el alcance de la ciencia, sea la ciencia política, sea la economía, sea el derecho, que es lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Es decir, desde esa cosmovisión filosófica donde trata de reparar una injusticia histórica sobre los demás animales, a quienes considera también personas de otras especies o personas no humanas, como queramos utilizar la terminología que más nos resulte adecuada a nuestros gustos, lo cierto es que en función de esto tenemos un imperativo legal, normativo, de justicia, de modificar el estatus de cosas que viene siendo sostenido en el ordenamiento jurídico argentino y por supuesto en muchos otros, ¿no? Para darle el lugar, la categoría que realmente se merecen. Bien. Lo primero que quiero hablar es qué significa cosificar o qué significa cosificación. Para eso voy a recurrir al auxilio de Carol Adams, esta autora norteamericana, que nos va a permitir entender cuáles son los rasgos que, si bien se estudian por separado, en realidad están totalmente vinculados, entrelazados, y que por razones meramente académicas o instrumentales se analizan por separado, pero en realidad se interrelacionan. Se produce cosificación, que puede ser sobre cualquier individuo, sea en el caso paradigmático, obviamente, de violencia de género, es en el caso de la mujer, en una relación asimétrica de poder que se produce con el hombre. Y bueno, en el caso que yo lo extiendo para poder analizarlo y buscar una comparativa es a los demás animales, ¿no? Bien, estos rasgos que hay que analizar son los siguientes. En primer lugar, la instrumentalización, es decir, ese otro termina siendo un instrumento, sin poseer absolutamente lo que sigue, autonomía, esa libertad que le permite decidir. Hay una inercia donde se utiliza ese otro individuo, simplemente como un medio para obtener mis fines y no como un individuo que debe ser obviamente tenido en cuenta y respetado en sus propios intereses y expectativas. La fungibilidad tiene mucho que ver con esto de cambiar, reemplazar uno por otro, ¿no? Esto como de mercancía. Esto también es muy común y se ve claramente en el caso del trato que se le da a los demás animales. La violabilidad es la posibilidad que se otorga a aquel que abusa de ese otro y lo cosifica, de avanzar sobre todos sus derechos, sin vulnerándolos absolutamente y sin tener ningún reparo sobre esa subjetividad. La propiedad es algo muy común, es decir, tomar al otro como si fuera ese individuo, no siendo respetado, tomarlo como algo de propiedad de la persona que abusa y sostiene esta explotación o esta cosificación. Por supuesto, está íntimamente ligado a la negación de la subjetividad, esto que decimos que es la falta de reconocimiento de que ese otro tiene intereses y es un fin en sí mismo, es una individualidad, es un ser, un individuo holísticamente considerado. La reducción al cuerpo, ese otro es simplemente un cuerpo, se ve muy bien en el caso de abuso sexual, reducción a la servidumbre, explotación desde el punto de vista sexual. La reducción a la apariencia es muy similar, y por supuesto el silenciamiento que se da en este pacto donde aquel otro no puede hablar, no puede decidir por sí mismo. Todos estos elementos se dan, como decía, en una relación sinérgica y que llevan a una suerte de aplicación de estos conceptos en una forma de actuar donde el otro está reducido a una cosa, a un objeto, a una mercancía. Y de esa manera, justamente, es donde se produce el estatus de cosa que se mantiene, obviamente, en el día de hoy, para el caso de los demás animales. Y fíjense qué interesante que esta suerte de cosificación también implica una negación, es decir, una negación del otro como una persona, como un individuo. Y esta negación simbólica es una negación que figura aquí en la filmina, se refiere puntualmente en el caso de los demás animales, cuando ya ni siquiera se habla con el nombre propio de ese animal, ya no se habla de una vaca, de un cerdo, de un pollo, se está hablando puntualmente de una parte, es decir, se produce lo que se conoce como la dicotomización, es decir, la parcialización, el corte de ese ser en sus partes, y ya es un pedazo de ese ser que tiene nombre definido y etiquetado en el mercado, ¿no? En el mercado, en la economía, es decir, es una pata, es un corte que figura en la carnicería, es decir,
no estamos hablando ya de consumir un animal o de consumir una vaca, un cerdo, un pollo. Hablamos de pedazos de esos seres. Y eso es un discurso absolutamente violento que parte no solo de la negación del punto de vista material, sino también una negación del punto de vista del lenguaje, una negación simbólica. Y así tenemos estos tres elementos, ¿no? La cosificación, la fragmentación o dicotomización y el consumo, es decir, la explotación propiamente dicha desde el punto de vista económico de estos individuos en la forma que lo estoy mencionando. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Hay que negarlo, hay que silenciar y retroalimentar el sistema de explotación a través no solo de maniobras, digamos, efectivas, reales y materiales, sino también desde el discurso lingüístico. Hay que hacer desaparecer al animal para que sea más fácil de sostener esta explotación y este mecanismo de cosificación. ¿Y qué es entonces, en definitiva, para poder hablar en concreto, qué es la cosificación? La cosificación es, o aparece, o se presenta, cuando consideramos o nos comportamos hacia esos individuos, a esos otros, como si fueran un simple medio para alcanzar un fin, y no como individuos que tienen derechos a que sus necesidades e intereses y expectativas, añadiría yo mismo, sean tenidos en cuenta en igualdad de condiciones, como fines en sí mismos y no como medios para los fines de otros. Y acá nace este concepto que trae el filósofo Richard Dreier, que es el de especismo, ¿no? Es decir, la desconsideración moral. Richard Dreier nos dice, es la desconsideración moral por la especie, es decir, si pertenece a una especie determinada, como vemos acá en la imagen, es decir, básicamente los animales de compañía, gato, perro, básicamente, ¿no? Son considerados como parte de nuestra familia interespecie, pero ¿qué pasa cuando ese otro animal está vulgarmente conocido como animal de consumo? Es decir, todos los otros que están ahí, que están mirando como realmente no reciben el mismo trato en igualdad de condiciones desde el punto de vista de la consideración moral. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se produce lo que se conoce como la disonancia cognitiva, es decir, justamente todo este sistema psico y sociológico que retroalimenta el sistema de explotación animal desde lo efectivamente material a lo efectivamente simbólico, por ejemplo, lingüístico, es lo que hace que se permita esta explotación y que se produzca esta disociación de la conciencia donde la persona puede observar que este animal forma parte de mi familia, es mi amigo, mi hermano, mi hijo, tiene todo mi amor, tiene toda mi consideración, cuidado y protección, y ese otro es simplemente alimento, una cosa, algo que yo puedo explotar y utilizar. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué hay especismo? ¿Por qué hay desconsideración moral respecto de determinadas especies, animales, cuando todas tienen las mismas características, como ya vamos a ver, sintiencia y conciencia? Esto sucede porque hay una visión desde el punto de vista de la epistemología, es decir, de la doctrina filosófica que analiza lo que está bien y lo que está mal, que es el antropocentrismo moral, que es ubicar al ser humano en el centro como medida de todas las cosas. Entonces, desde este lugar, el ser humano se coloca en rector, en el director no solo de los demás animales, sino de la naturaleza toda. Y todo se produce en medida que sea para una expectativa, bienestar o referencia a la cual le pueda resultar un rédito, una utilidad al ser humano. Y esto es lo que es el antropocentrismo moral. Prácticamente desde el advenimiento de la modernidad, siempre el ser humano se ha cortado solo y ha entendido que la naturaleza tiene que estar bajo su dominio. Y esto no es otra cosa que el antropocentrismo moral. La medida, la tabla rasa, es decir, la balanza siempre se inclina hacia el ser humano. Todo lo demás tiene que estar subordinado a sus intereses, expectativas y, por supuesto, a su bienestar. Claro, también sucede que, como dije recientemente, ¿cómo hacemos para sostener este mecanismo de explotación animal? ¿Cómo hacemos para que se retroalimente? Bueno, básicamente lo que se produce es una suerte de mecanismos discursivos a nivel psicológico y sociológico que penetran en todos los estratos sociales, en todas las capas de la sociedad, del punto de vista donde se va adoctrinando a través de la educación, de las escuelas, los padres, los médicos, los profesionales de la salud en general, los medios de comunicación, donde se va generando un discurso, un lenguaje y una forma de ver al resto del mundo
salvo con la excepción, ¿no?, del ser humano, es decir, con una mirada antropocéntrica, claramente, desde el punto de vista moral, donde todo lo demás está subordinado y puntualmente hay una obligación, una conminación a explotar animales. Esto se conoce como carnismo, es decir, se hace creer a través de todos estos mecanismos discursivos, psicológicos y sociológicos que hay una necesidad, una conminación, una obligatoriedad de explotar animales porque se cree que es natural, normal y necesario, según los dichos de la doctora en psicología Melanie Joy. Es decir, estas tres N, que es natural, que siempre fue así, que es normal, que está normalizado y que es necesario. Las tres las vamos a ir rebatiendo a lo largo de esta exposición para ver que ninguna de estas tres se puede dar en la forma en que se viene sosteniendo y se viene manteniendo a lo largo de muchísimos años y que permite todavía mantener la explotación animal. Esto habría que arrastrarlo no solo a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia el ser humano ha tenido una relación compleja con los demás animales, una relación que, claro, siempre fue por una especie de competencia o lucha o pugna entre el territorio y el alimento. En general siempre ha sido una visión que ha tenido el ser humano más bien utilitarista respecto a los demás animales, para alimento, para transporte, para divertimento, aunque con raras excepciones, sobre todo en el iluminismo, de una pequeña reducción donde claramente en ese espacio había un gusto por los animales de compañía, ¿no? Empezaba a surgir la necesidad de que el ser humano gozara de esta relación simbiótica con los demás animales y que integrara a su familia, pero fue una proporción muy pequeña cuando lo imperante, lo generalizado siempre fue, en concreto, la opresión y la explotación animal. Y claro, en la Edad Media estaban lo que se conocían como los juicios contra los demás animales, ¿no? Es decir, se tomaba a un animal, pongamos el caso paradigmático de una cerda que había lastimado a un niño, ¿y qué se hacía? Se la sometía en la Edad Media a un proceso penal, un proceso que en esa época, en la época de la Edad Media, se basaba fundamentalmente en la tortura. La tortura derivaba en una supuesta confesión y, por supuesto, esto terminaba con una sanción penal que siempre y en todos los casos era la muerte. ¿Pero por qué se hacía esto? Porque había un mecanismo de transferencia. ¿Cómo teníamos que hacer? Es decir, era muy difícil que ni el señor feudal, ni el rey, ni el príncipe, ni siquiera ninguno de las personas que detentaban el poder asumiera la responsabilidad por la falta de cuidado de estos animales, y entonces había que transferir la responsabilidad de esa falta de cuidado de este animal salvaje que había lastimado a un niño. Más fácil era aplicarle la pena, el castigo, justamente derivarlo, digamos, transferirlo, este castigo al propio animal. Y de esta manera se generó esta suerte de juicios en la Edad Media a los animales. Pero claro, esto traía una contradicción muy particular, porque si se podía poner a un animal en un banquillo de acusado y se lo podía someter a un proceso penal, era porque era libre de determinarse. Es decir, sabemos que desde el derecho penal la posibilidad de ser sometido a juicio implica como presupuesto base la posibilidad de ser digno de reproche penal, es decir, de ser libre, es decir, de determinarse por elegir la acción correcta, la acción que manda por contrario imperio la norma que prohíbe una determinada conducta. Es decir, la norma prohíbe matar, el contrario imperio, es decir, lo que mandaría la norma secundaria sería respetar la vida. Entonces, estos animales que obviamente no humanos no eran agentes morales, es decir, que carecían de la capacidad de determinarse por el bien y por el mal, eran sometidos a un juicio penal, y acá aparecía la primera contradicción en términos, es decir, cómo un animal que era sometido a juicio y que debía ser capaz de ser reproche, y ese reproche que se le iba a hacer era porque justamente era capaz de determinarse, cuando no lo era porque simplemente un paciente moral, empezaba a producir claramente contradicciones desde el punto de vista lógicos y jurídicos. Entonces empezó a abandonar justamente estos juicios por esta contradicción intrínseca para dar paso a un Estado realmente policía, a un Estado que ya no sometía al animal, por supuesto, al hereje, a la mujer, al colonizado también,
no lo sometía a juicio porque se entendía que carecía de todo tipo de posibilidad de determinarse, de reconocer de lo que está bien y lo que está mal, de motivarse por la norma, y simplemente era un Estado que directamente era neutralizante, neutralizaba a ese agente que era disonante de las normas imperantes en la sociedad. Bien, y para esto fue obviamente fundamental el discurso de Descartes, ¿no? O sea, el exabrupto cartesiano, que el animal era una máquina, un mecanismo sofisticado, del cual solo podía predicar Descartes que solamente era una apariencia de sufrimiento, pero realmente no sufría, no podía demostrar que realmente los animales podían sentir o sufrir, lo llevaba a entender que era un mecanismo complejo, como una especie de animal-máquina, un animal-reloj, un mecanismo sofisticado de relojería que hacía que entender que esos animales básicamente eran autómatas, básicamente como autómatas, y que carecían de toda capacidad de determinarse y de sufrimiento. En base a eso se construyó con este andamiaje cartesiano toda la escolástica a través de Santo Tomás de Aquino y demás, que permitió que la Iglesia Católica directamente pusiera los pilares fundacionales para la explotación animal. Cuando antaño las antiguas civilizaciones no solo no segregaban a los demás animales, sino que los incorporaban a sus tradiciones, a sus religiones, a su filosofía. Además está decir el caso de el antiguo Egipto, Anubis, que era ese dios, esa deidad mezcla de can, ¿no? de perro salvaje, con persona, que recibía a los muertos en el inframundo y que pesaba sus corazones para ver si eran realmente dignos de entrar al paraíso. Fíjense que las antiguas civilizaciones tenían una relación con los animales desde el punto de vista no peyorativa, no discriminatoria, todo lo contrario. En el caso del hinduismo lo mismo. El caso de el avatar, que es la quinta encarnación del dios Vishnu, el conservador, que sería Narasimha, es una mezcla de deidad de león con personas, es decir, era una encarnación de uno de las deidades que actúan en el mundo de la materia, manteniendo el orden, y que tenía mitad o atributos de un león. Igual que la primera, que fue una tortuga, la primera una tortuga, la segunda un pez, y bueno, el caso mismo de Ganesha, el señor Ganesha es un elefante, porque los atributos de esta deidad tienen muchísimo que ver con los atributos de un elefante. El elefante tiene la trompa curva y larga, ellos le llaman Bracatrunda, que es el dios de la trompa curvada. ¿Por qué? Porque el elefante no se presenta ante los obstáculos y los rodea, los retira del medio. Y esto es lo que hace la deidad Ganesha, es decir, se la consideraba como el removedor de obstáculos. Tiene orejas grandes para escuchar a sus devotos, ojos pequeños, nariz, la boca prácticamente no se ve porque no tiene nada que hablar, sino escuchar, recibir la devoción. Entonces fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad, los animales tuvieron un lugar preponderante. ¿Y en qué momento esta primera instancia donde era tan bella, donde las antiguas civilizaciones hasta en la época de los pueblos originarios se limaban los dientes para parecer a los colmillos de esos felinos feroces que entendían que encarnaban el valor, el coraje, ¿no? ¿Qué pasó en el medio para entender que los demás animales fueron algo oscuro, algo negativo? Y bueno, básicamente es que estas deidades portaban estos defectos, ¿no? Fíjense el caso del panteón griego. Estos dioses se mezclaban, se enredaban en los asuntos humanos y a veces, más que solucionar los problemas, generaba más conflictos. Entonces, esa psiquis oscura, esa oscuridad que tenía el ser humano en su personalidad, estaba depositada en cierta manera o compartida con los dioses, con las deidades. Desde el momento en que las deidades se vuelven perfectas, donde la deidad es monoteísta, es masculina, es única, empieza a aparecer la perfección. Entonces esa psiquis oscura tiene que volver, esa descarga de todo lo negativo que tenía el ser humano vuelve al ser humano. El ser humano no quiere portar esa negatividad. ¿Y cuál era el mecanismo más fácil y reduccionista que hay? Por supuesto, volcarlo en los demás animales. Siempre los más débiles, los más explotados, los más fáciles de manejar y controlar. Esto obviamente incluía al colonizado, al hereje, a la mujer, por supuesto, y obviamente a los demás animales. Pero siempre a lo largo de la historia, los demás animales siempre fueron los menos privilegiados.
esta pequeña, perdón que tuve que abrir una rama, una rama para poder entender por qué también desde el punto de vista filosófico o religioso había una vinculación, un momento o dos momentos temporales muy importantes donde los animales integraban estas, obviamente, antiguos conocimientos desde el punto de vista espiritual, filosófico, y en un momento donde quedan fuera de todo esto y aparece el concepto de negatividad, de bestialidad, de animalidad como algo negativo, como algo oscuro. El propio Platón nos hablaba, ¿no?, de animalidad, de bestialidad como una fuerza o carga oscura. Bien, entonces lo que tenemos que ver es que si esto es lo que se está sosteniendo, de nada sirve aplicar normas si no se rebaten estos conceptos, si no se analiza en profundidad cuál es este entramado desde el punto de vista del análisis histórico, filosófico, y por otro lado, de estos elementos tan perversos que funcionan y se manejan a lo largo de la sociedad desde el punto de vista psicológico y sociológico y que sostienen la explotación animal. El prohibicionismo no va a servir de nada serviría prohibir determinadas conductas o de buenas a primeras decir que los demás animales no tienen tales o cuales derechos. Los tienen por ser personas no humanas, como ya lo vamos a ver. Pero no tendría que haber prohibicionismo, por lo menos yo lo entiendo así. Tiene que haber un análisis y un discurso que lleve a rebatir las bases fundacionales de lo que hoy se conoce como la explotación animal. Y creo que es decisivo reconocer su personalidad jurídica. En primer lugar, decosificar, que es el elemento que estuvimos viendo, ¿no? Es decir, rebatir y poder eliminar su estatus de cosas, y en segundo lugar, lograr el reconocimiento de su personalidad jurídica. Y a esto es lo que apunta la Declaración de Conciencia de Cambridge y su correlato jurídico, que es la Declaración de Toulon, donde se insta a modificar el estado de cosas del cual estoy hablando. Pero ¿por qué podemos decir que los demás animales son personas? O sea, esto es un elemento que lo estamos aceptando muchos los que trabajamos en los derechos de los animales, pero para el grueso de la gente es algo absolutamente novedoso y en algunos casos ridículo. Dicen, ¿cómo puede ser persona un animal? Un animal. En primer lugar, porque les cuesta reconocer que el humano es también un animal. Se creen algo indiferente, algo realmente divergente, algo se creen elegidos, ¿no? Y reconocer que el ser humano tiene un 98 o casi un 99% de histocompatibilidad desde el punto de vista de ADN con los gorilas, es decir, somos descendientes de los homínidos, no es tan así que nos creemos algo especial. Y es importante entender qué se conoce como persona desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, ¿no? Persona es un ser que está dotado de razón, es consciente de sí mismo, que posee una identidad propia, va de la mano del atributo de la conciencia, con un lenguaje y expectativas de mantener su bienestar y, por supuesto, de alejarse de todo aquello que lo pueda perjudicar. Esto es algo muy interesante porque desde la Declaración de Conciencia de Cambridge, del 7 de julio del año 2012, se presenta algo verdaderamente disruptivo, ¿no? Es decir, se reúnen los mayores y los más prestigiosos neurocientíficos y neurobiólogos del mundo en Cambridge y hacen una serie de talleres y elaboran una declaración en la que llegan a exponer al mundo algo que ellos ya conocían, que era obvio. Recuerdo las palabras específicamente de Philip Lowe, que es el CEO de Neurovigili, que fue el redactor de la Declaración de Conciencia, que dice, tenemos que dar a conocer al mundo algo que para nosotros es obvio. Los animales exhiben estados de conciencia. Lo que antes se concedía para los mamíferos superiores, en especial para los primates, que se entendía que tenían un alto grado de inteligencia, estos neurobiólogos llegan a la conclusión de que todos los mamíferos, todas las aves, los peces y hasta los insectos exhiben estados de conciencia. Conciencia no en un sentido metafísico, no hablo de conciencia en esto del flujo de conciencia del que habla Miguel de Unamuno cuando dice que la angustia viene porque con la muerte se acaba el flujo de la conciencia, es decir, saber que estoy en la tierra y que soy un conjunto de experiencias que me dan atributos de vivir, ¿no? Estamos hablando de conciencia en esto de que
es esta capacidad de reconocerse uno mismo como algo diferente al resto del mundo y al resto de los demás animales, ¿no? Esa autorreferencia y diferencia con el resto es lo que hace a la conciencia. Por supuesto que ya se entendía desde el budismo que los animales tenían sintiencia, que sienten, es decir, este exabrupto cartesiano del que hablé no tenía lugar en el iluminismo. Era clarísimo que los demás animales también sienten, y sufren, y experimentan bienestar, y les gusta estar con sus congéneres. De manera que con esta definición está clarísimo que se incluyen a todos los demás animales en el concepto de persona. Persona, como digo, de otras especies, si se quiere, personas con capacidades disminuidas, que son pacientes morales, es decir, son receptores de las decisiones de los agentes morales, no pueden discernir entre el bien y el mal, pero sí son receptores y claramente perjudicados por las decisiones de los agentes morales, y por lo tanto esa capacidad de disfrute, de goce y de sufrimiento, y esas expectativas, y sabemos que desde el punto de vista de derecho, donde hay una expectativa, hay un interés, y ese interés tiene que ser claramente tutelado, protegido. De manera que es muy interesante que esta propia declaración de conciencia nos abre, desde el punto de vista de la ciencia, un espectro que no estábamos, o el ser humano no estaba, digamos, preparado para aceptar, que es que los demás animales son personas. Y esto es el elemento más importante. Y yo voy a hablar muchas cosas más, pero creo que no tendría que hablar nada más. Desde el momento que yo digo que los demás animales también son personas, son receptores de los mismos derechos que nosotros. Como dije, a través de una representación, por ser personas con capacidad disminuida o con diferentes capacidades, pero tienen que ser receptores justamente de los mismos derechos y acreedores de los mismos derechos que las personas humanas. Bien. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la historia, ¿no? Un poco hablé anteriormente, ¿no? de la relación del humano con los demás animales a lo largo de la historia. Pero hay tres fuentes principales en las cuales se puede basar claramente para decir que se sostiene la explotación animal. En primer lugar, la costumbre de muchos pueblos de las primeras etapas de la vida humana en la Tierra de conseguir comida de la caza y pesca y posteriormente de la ganadería. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista antropológico, Alan Walker, un prestigioso no solo primatólogo, sino también antropólogo inglés, que examinó prácticamente muestras de un periodo de los Homo erectus, es decir, el predecesor al Homo sapiens, es decir, un antecesor nuestro, de 12 millones de años, es decir, muestras de un periodo muy grande, se llega a la conclusión de que este Homo erectus, este homínido, básicamente lo que hacía era comer frutas y verduras, es decir, era frugívoro, no era cazador. El ser humano en general, el Homo sapiens y el Homo erectus, siempre fue más bien presa y no depredador, porque no tiene una fisiología, una anatomía pertinente para la caza. Se lo conoce como un omnívoro ocasional, oportunista, porque en el periodo de glaciación, donde le fue dificultoso la obtención de alimento, es decir, cuando la Tierra se cubre de hielo, recurría a la ingesta de proteína animal, pero no cazando. Estas primeras etapas, en la primera glaciación de Wisconsin, lo que hacía era comer carroña, es decir, lo que quedaba del consumo de los grandes carnívoros, incorporaba algo de proteína animal, ingesta de proteína animal de la carroña que dejaban estos carnívoros superiores. Pero lo cierto es que no siempre fue así, es decir, la fisiología nos muestra que es natural que el ser humano coma, case y carne, ¿no? Porque además los carnívoros y muchos omnívoros, como el caso del propio el oso y demás, cazan y comen a corazón latiente, comen músculos, tendones, ano, corazón, ojos, cerebro, no cocinan sus alimentos. No es propio del ser humano, es decir, esta situación donde el ser humano tiene que cocinar y condimentar sus alimentos nos muestra y nos lleva a la conclusión de que el ser humano no es por naturaleza, por default, un carnívoro, ni siquiera un omnívoro realmente propiamente dicho. Es un omnívoro oportunista, puede comer muchas cosas, pero no quiere decir que todo le haga bien. De hecho, hoy casi todas las asociaciones dietéticas, y en esto rebato no solo lo normal y natural, sino también lo de necesario de consumir animales,
casi todas las asociaciones dietéticas del mundo, las más prestigiosas, la de Estados Unidos, la de Canadá, la del Reino Unido, mismo la Asociación Argentina de Nutrición, llegan a la conclusión que una dieta vegetariana estricta, lo que hoy conocemos como vegana, pero en realidad el veganismo se utiliza para hablar de derechos o para hablar de una situación que tiene que ver con una visión filosófica. Por eso hay que decir dieta vegetariana, estricta, por supuesto. Es una dieta mucho más sana, que no solo digamos, conjura múltiples enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, hipertensión, infinidad, lo pueden leer en el último informe que hizo la Sociedad Argentina de Nutrición en el año 2019, un estudio hecho en conjunto por más de 20 profesionales. No solo es una dieta muchísimo más saludable, sino que a la vez es más amigable, por supuesto, con el planeta, es decir, porque tiende a conjurar la huella del cambio climático, y por supuesto, en el caso de nosotros, a contribuir, por supuesto, a esta injusticia, a terminar con esta injusticia histórica de la explotación animal. La segunda fuente que se utiliza muy a menudo para sostener la explotación animal es el concepto teológico, mal interpretado a mi juicio, de dominio basado en el Génesis 1:20-28, donde le habría sido a Adán el dominio sobre el mundo no humano, pero lo cierto es que el dominio no es equivalente a explotación, sino a señorío, custodia o protección. El famoso mandamiento de no matarás, que en el hebreo clásico se escribe o se dice lo tirzaj, el propio doctor Reuben Alcalá, que hizo el diccionario hebreo-inglés, nos dice que la palabra tirzaj, utilizada especialmente en el hebreo clásico, es decir, como está escrita la Biblia, por ejemplo, se refiere a cualquier clase de matanza, y no necesariamente al asesinato de un ser humano. Y esto es compatible con los evangelios de la paz, es decir, estos evangelios sinópticos que fueron encontrados en las cavernas de Qumran en 1944, donde nos muestran a un Jesucristo que pertenece a la secta de los esenios, igual que su primo hermano Juan el Bautista, una secta que claramente eran vegetarianos estrictos, que la última cena se celebró en una casa de esenios, que hubo estudios arqueológicos y antropológicos de 2 italianos en función de qué se reconstruyó de acuerdo a las pinturas de las catacumbas, qué es lo que se comió en esa última cena, y no hay absolutamente ningún elemento que diga que se consumía animales. El propio Jesucristo, como maestro, se inmoló él para ser un ejemplo de paz y no de violencia. Él dijo: yo pido misericordia y no más sacrificio. Él reemplazó, lo dice el propio San Francisco de Asís, San Agustín y todos los padres de la Iglesia, reemplazó desde la venida de Jesucristo todos los sacrificios cruentos por incruentos. De manera que esto claramente no viene casualmente de toda la época histórica o de los primeros años, cientos de años del cristianismo primitivo. Esto nos lleva a analizar el Concilio de Nicea y Constantino, que sí adoraba a los animales, el consumo de animales, el vino y las orgías, y que a la vez también tenía como pretensión incorporar con este concilio a otras religiones que obviamente que tenían muchísimas deidades, muchos ídolos, y que aceptaban estos sacrificios cruentos. Una forma de incorporarlo era justamente zanjar esta cuestión y permitir que los demás animales fueran incluidos como designio de los seres humanos en cuanto a sus derechos, intereses y expectativas, y subordinándolo a estos deseos que puedan tener los humanos. Es más, se creía que el favor de la deidad era proporcional al tamaño del animal sacrificado, ¿no? Ese ahí, enfrente de este matadero de Palestina, es donde se produce la escena donde Jesucristo se enoja con los mercaderes que tenían montones de animales y hace esta manifestación que dijo que él no quiere más sacrificios de inocentes, quiere misericordia, y se produce un acto donde se exacerba el propio Jesús y los echa del templo, pero no porque estuvieran vendiendo estampitas, estaban teniendo enjaulados animales y los ofrecían para sacrificio. Bien, y el tercer elemento que se utiliza también para sostener la explotación animal es la suposición que los animales no pueden poseer derechos porque no tienen capacidades tales como razonamiento, lenguaje o conciencia, que es algo que ya hemos rebatido anteriormente. Bien, avancemos.
Bien, de todo esto se ha producido a lo largo de la historia diversas posiciones éticas que es la relación que se da entre, digamos, la consideración moral que se le brinda a los animales no humanos. La primera, que yo ya un poco la estuve mencionando, es el utilitarismo, ¿no? Es decir, lo trae Jeremy Bentham, el filósofo inglés, donde claramente partió de un presupuesto que ya era conocido por los budistas, que es que los animales pueden sentir, los animales sufren, y cuando ya los franceses habían liberado a sus esclavos en las colonias, el propio Jeremy Bentham, y todavía en las colonias británicas todavía había esclavos, dice que así como los franceses descubrieron que el color de piel, la negrura de piel, no era fundamento suficiente para mantener a un ser humano privado de sus derechos que le fueron arrebatados por la mano tiránica del hombre, algún día llegará un momento donde los propios seres humanos reconozcan que tampoco la cantidad de patas, las escamas, la piel, los cuernos, la terminación de la cadera, tampoco es fundamento suficiente para privar de esos derechos a los demás animales. Porque en el fondo, dice Jeremy Bentham, ¿importa si pueden razonar? ¿Importa cuánto se puedan comunicar? Lo que importa es si pueden sentir, si pueden sufrir. Y con este argumento tan simple, generó todo un debate que, claro, fue un punto de partida extraordinario para empezar a abrir a ver un lugar claro para los derechos de los animales, ¿no? Pero claro, siempre se subordinó esta capacidad de disfrute y de goce y de sufrimiento de los animales, estuvo siempre subordinado también con una visión antropocéntrica, es decir, ojo, siempre se subordinó a que la mayoría de los seres humanos tuviera la posibilidad de que esa suma total de los seres humanos que puedan gozar o disfrutar, pese a que los demás animales tuvieran que sufrir, por ejemplo, en el caso del alimento, de la explotación del transporte, si esa suma era mayor, es decir, esa mayor felicidad era de un mayor número de los seres humanos al resto de los animales que eran sometidos o explotados, igual se habilitaba o era permisivo, o se permitía, mejor dicho, desde el punto de vista lógico y moral para el utilitarismo, se permitía la explotación, en función de que hubiera una mayor felicidad o bienestar para un mayor número posible de seres humanos. Es decir, que el utilitarismo fue un punto de partida, que luego retomó Peter Singer con Liberación Animal, pero que no está en juego acá, digamos, realmente la explotación. No se discute la explotación, sino se discute el trato que se le brinda, que es lo que se conoce como, o lo que se derivó del utilitarismo, el bienetarismo, es decir, lo que hoy se conoce como campañas de jaula vacía, de mayor felicidad y demás, ¿no? En el fondo lo que hace es perpetuar la explotación animal, porque no se está discutiendo que son personas de otras especies y que tienen derechos. Se está diciendo que el trato tiene que ser un poco mejor a la hora de someterlos. Es decir, pero la verdad es que ese cuchillo corta igual la garganta de ese animal, sea que se la trate a las patadas y se la meten en una jaula a las patadas, o que, no sé, le pongamos una música agradable y le prendamos un saumerio. La verdad es que se le está arrebatando su vida y claramente ese animal no brindó su consentimiento. Acá hay algo que es muy importante. ¿Por qué decimos que falta el consentimiento? ¿Cuándo decimos que hay abuso en el derecho? Cuando a la otra persona se le vulneró justamente o no prestó su consentimiento. Se avasalló algo básico, que es su libertad de decisión. Y se podrá decir, pero el animal no puede expresar su consentimiento. Yo digo, el animal lo expresa a través de su físico, de sus movimientos. El cuerpo habla, grita, patalea, llora, se desangra, se quiere escapar, no quiere entrar a la jaula donde lo van a degollar. Todo el tiempo el animal expresa su falta de consentimiento a ese lugar donde está retenido, apresado, y sabe puntualmente porque escucha el grito de sus congéneres, huele la sangre de los demás y sabe positivamente qué es lo que le espera y no quiere estar ahí y no presta su consentimiento. De manera tal que lo que está acá en juego es la falta de consentimiento. Poco me importa el trato. Acá se avasallan derechos de una persona no humana
y claramente esa persona no quiere estar ahí, jamás brinda, se dice, la vaca nos da la leche, nos da la carne, no nos da nada, la vaca no quiere dar nada, la vaca quiere permanecer con sus hijos, quiere estar en el campo, quiere disfrutar como lo queremos hacer nosotros, y quiere alejarse de todo aquello que la perjudica. Se ha hecho un estudio hace muy poco en la Universidad de Oxford que hasta un mosquito conoce cuando lo quieren cazar y lo quieren matar, el mosquito molesto en la habitación, y tiene temor, se ha llegado a medir que tiene temor, sabe lo que le va a pasar. Así que con más razón estos animales que tienen un grado mayor de sintiencia y de conciencia. Bueno, desde el punto de vista de la ética, el utilitarismo dio lugar a la deontología, que es la consideración moral y con su contrapartida, la otra cara de la moneda, los deberes humanos de respetar estos derechos animales. ¿Por qué hay que respetarlos? Porque hay un valor inherente, un valor por ser sujetos de una vida. En esto, claramente, Gary Francioni, Tom Regan sobre todo, habla de sujetos donde tienen experiencias de bienestar y de malestar, y hay un imperativo categórico, al decir de Kant, de respetar estos sujetos de una vida. Tienen un valor inherente por tener experiencias, por ser una experiencia hay que respetarlo, de lo que decíamos anteriormente en el moderno lenguaje jurídico, donde hay una expectativa o interés, tiene que ser protegido desde el punto de vista jurídico, y por lo tanto hay un imperativo categórico de respetar. Más modernamente, con Rowlands y demás, aparece, claro, el contractualismo, ¿no? ¿Qué es el contractualismo? Se aplica claramente a la creación de las sociedades. ¿Qué se dice? Cuando hay que crear una sociedad y hay que contratar una sociedad ab initio, nos fijamos en la raza, la religión, el sexo, la orientación sexual, la posición económica, la ideología, absolutamente no. Ninguna de esas cuestiones son relevantes ni hacen a la esencia de la persona. Se contrata en base a un velo de la ignorancia. Se desconocen estas cuestiones, estos elementos que no son esenciales, y se contrata una sociedad donde todos tienen los mismos derechos, prescindiendo de estas características no esenciales. Bien, en el contractualismo aplicado a los derechos animales, lo que se hace es extender este velo de la ignorancia a la especie. Es tan simple como eso. Ya no me importa no solo la orientación sexual, la raza, el origen racial, la posición económica, la ideología, el sexo, tampoco me importa la especie. Y entonces todos quedan incluidos en este velo de la ignorancia y se contratan estos derechos en una sociedad, incluyendo a los demás animales. Y por último está la postura del igualitarismo del profesor Oscar Horta, que, claro, habla de una repartición igualitaria de valor o bienestar entre todos los individuos. Pero claro, priorizando a aquel que está en peor situación, ¿no? Porque lo que se busca es reducir esta desigualdad total y una mejora de la situación general. La verdad es que entendemos que el veganismo como ética de igualdad, de respeto y justicia, en cualquier escenario teórico, ético que estemos analizando, siempre va a generar un mundo más equitativo, que es lo que estamos propiciando, ¿no? Bueno, todos conocemos el fallo Sandra, la condición de persona que se le otorgó, la orangutana del Zoológico de Buenos Aires. Yo quiero, no me voy a expedir sobre esto porque lo conocemos muy bien, pero sí quiero decir algo, ¿no? Cuando los constitucionalistas crean esta Carta Magna, en el artículo 16 se habla que todos los derechos o todos los habitantes son iguales ante la ley, y se habla de abolir la esclavitud. Ahora, en ningún momento se habla de persona, en ningún momento menos se habla de persona humana, dice habitantes. Y los demás animales habitan y cohabitan con nosotros esta misma tierra, la República Argentina. Por lo tanto, si son personas no humanas, con sintiencia y conciencia, con los mismos derechos que los humanos, son habitantes de la República Argentina, son esclavos. Por lo tanto, hay una flagrante violación al artículo 16 de la Constitución Nacional, porque estos animales no humanos, que son personas y que tienen derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, están siendo esclavizados cuando hay una norma, la más alta, por imperio del artículo 31, la supremacía de la Constitución, que no permite más esclavos. Es más, dice, no existen más esclavos en Argentina. Yo me permito decirle a la Constitución Nacional, como si fuera un ente, que no es así. Los esclavos siguen existiendo. Y esto es compatible con el derecho comparado y la Declaración de Tulum, donde se habla que los demás animales tienen que ser
considerados universalmente como personas y no como cosas, ¿no? Bien, ni hablar que la ley 14346, yo entiendo dócilmente se podría aplicar desde el punto de vista de la tipicidad penal a las escenas de los mataderos. Ustedes fíjense, ¿no? Se les inflige actos de maltrato, crueldad constante, se los agrede, lesiona, mutila, desangra, desgarra, todo mientras el animal está vivo y consciente. Y fíjense que la ley 14346, en su artículo 3, dice, serán considerados actos de crueldad la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no están debidamente autorizadas, o mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal. Es lo que sucede a diario en un matadero. Es decir, no hay que forzar mucho la ley 14346 para darnos cuenta de que hay actos de crueldad. Ahora ustedes me dirán, sí, pero hay un código alimentario, hay otras normas desde el punto de vista del derecho alimentario, y el Código Civil y el Código Penal que les aplican las disposiciones de las cosas, que colisiona con la ley 14346 y que obviamente produce lo que se llama como tipicidad conglobante. Entonces uno diría, bueno, esto estaría permitido o habría una causa de justificación donde esto, por más que sea una adecuación típica, en realidad está permitido por otra norma del ordenamiento jurídico. Pero esto se cae desde el artículo 16 de la Constitución Nacional, donde sabemos que son personas no humanas y tienen los mismos derechos que el resto de los humanos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos generar con todo esto, ¿no? Más que, obviamente, generar una inflación normativa o hablar acerca de si la ley 14346 tiene penas exiguas, que las tiene. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que tenemos que hablar de un nuevo paradigma ético-moral. ¿Por qué? Porque el derecho, todos los que estamos acá, sabemos que el derecho es un producto cultural y que obviamente responde a las pautas de conducta de una sociedad generalmente dada, ¿no? En un momento determinado, en un tiempo determinado, y que son aceptadas o consensuadas por lo menos por la mayoría de las personas que integran este contrato social. Ahora, si uno rebate, cuestiona, deslegitima este discurso especista, antropocentrista y violento, para dar paso a una sociedad más democrática, a un contrato social donde todos realmente estén incluidos, esto implica a los demás animales, ese derecho nos va a permitir ser el puente para la liberación animal, ¿no? Donde va a haber un respeto claramente a todos los seres que integran y que tienen intereses, inteligencia y conciencia. Bueno, este pequeño, digamos, plantilla nos muestra la diferencia entre el utilitarismo y el igualitarismo, ¿no? Es decir, los derechos animales versus el bienestar animal, lo que ya estuve hablando, ¿no? En el caso del bienestar animal se habla de que es correcto usar a los animales no humanos, o sea, lo único que se busca es ser más eficiente la explotación animal. Para el caso del igualitarismo o el movimiento de los derechos animales o el veganismo jurídico, usar a los animales no humanos en cualquier forma que sea es moralmente inaceptable. Por eso es esencialmente abolicionista el enfoque que yo estoy tratando de comunicarles. Bueno, había incluido algo sobre la inconstitucionalidad del acuerdo porcino con China, pero ya estamos en 1 hora y quiero dejar espacio a las preguntas, pero esto simplemente es un proyecto que vulnera no solo los derechos de estas personas humanas en forma flagrante, sino que a la vez afecta gravemente el medio ambiente, porque, claro, para el que no sabe lo que es una megafactoría de cerdos, claramente es una afectación, es un ecocidio, que no genera absolutamente ningún rédito, salvo para aquellos que están en el mundo político o el agronegocio, y que genera un desastre ambiental. Donde han estado las megafactorías han generado un desastre ambiental, y eso es lo que se ha firmado este gobierno con China para hacer toda una suerte de megafactorías diversificadas a lo largo del territorio argentino. Pero no es tema para esta charla, lo traje por si había tiempo. Bien, me gustaría también cerrar o ya no descuidar algunos aspectos, ¿no?
cuando dije, ¿no?, que esta visión antropocéntrica era que el ser humano se consideraba no solo el patrón de los demás animales, sino el dueño de la naturaleza toda, ¿no? Y esta visión antropocéntrica se ilustra o se grafica muy bien diciendo de que somos como los capitanes de un barco que hay que llevar a buen puerto. Y yo desde la ecología profunda del noruego Arne Nass, hablamos de que no es así, que va de la mano de la hipótesis Gaia, ¿no?, la Pachamama, el suma causa y el buen vivir de los pueblos originarios andinos. No somos los directores de ningún barco, los capitanes de ningún barco, somos simplemente unos habitantes de la madre tierra que debemos respetar este estricto y complejo sistema de interacción simbiótica entre todos los seres, porque lastimar una parte es lastimarnos nosotros mismos. Esto lo aplica muy bien y lo explica muy bien el físico cuántico Alan Speck y todos sus colegas de París, cuando habla del principio de no localidad, ¿no?, desde el punto de vista de la física cuántica, ¿no?, que dice que todas las partículas desde un primer momento, desde el Big Bang, cuando se expande, todas quedan interrelacionadas. Es decir, no hay nada que, aunque estén a millones de años luz, no se influencien o no tengan contacto. Esto es lo que la antigua filosofía budista, Siddhartha Gautama, el Buda, decía: todas las vidas están entrelazadas. Y estar entrelazadas, o esto que se conoce hoy modernamente como entrelazamiento cuántico, implica que no podemos afectar una parte de este entramado sin afectarnos nosotros mismos. Esto es algo que ya conocían los pueblos originarios, ¿no? Bien, para ir redondeando un poco la exposición. Los animales no humanos tienen consideración moral por el solo hecho de ser portadores de una vida, ser sintientes, conscientes y tener intereses, este valor intrínseco. No hay ninguna diferencia significativa entre este valor, el de los demás animales, y el de los humanos. De hecho, el propio Darwin, que era vegetariano, decía que la diferencia entre los animales y el ser humano era de grado y no de clase. Hay un imperativo moral, como nos obliga la deontología, desde el punto de vista de la ética, del hombre, del ser humano, hacia los animales no humanos y a las futuras generaciones. Tenemos que respetar, obviamente, la madre tierra, porque es la casa de todos los animales, los humanos y los no humanos. Y en conclusión, tenemos que rebatir con un nuevo paradigma lógico y jurídico, rebatir la cosificación de los demás animales, dotarlos y brindarles lo que ya, por el mero hecho de ser personas humanas, tienen, que es reconocer la personalidad jurídica y activar políticamente y jurídicamente para luego modificar con estas pautas culturales novedosas y este nuevo paradigma cultural, modificar la legislación. En definitiva, quiero dejarlos con esta hermosa imagen para que reflexionemos que no hay ninguna diferencia. La diferencia la hacemos nosotros desde el punto de vista de esta visión torcida, deforme y perversa de la antropología, de este antropocentrismo moral que nos lleva a mirar a los demás animales con una consideración moral y ética diferente, cuando no la hay. Y también con estas palabras, ¿no?, del gran Leonardo, que decía que desde una edad temprana dice: he rechazado el uso de la carne y llegará el día en que hombres como yo verán el asesinato de animales como ven el asesinato de las personas. Realmente tenemos que entender que son nuestros hermanos. No hace falta quererlos, hace falta respetarlos. Eso es un acto de justicia. Muchas veces dicen, ustedes buscan amor. No, 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 estamos buscando una igualdad en base al respeto y a otorgarle la justicia que le fue arrebatada históricamente y que se la debemos devolver porque es un imperativo categórico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carrión. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Hasta ahora lo que he leído es todas mensajes de agradecimiento. Interesante la mirada inconstitucional. A ver, hay unas preguntas por acá. Que esto sucede actualmente con otros temas, se utiliza el lenguaje para fines humanos. Que no tenemos garras ni colmillos, la importancia de reducción o mejor nulidad de consumo de carnes de origen animal, lo dice la doctora María Daniela Cano.
la doctora Susana Corinti habla sobre la extensión de nuestros intestinos, que es propia de herbívoros, como las vacas, por ejemplo, y no de carnívoros. Que Jesús habría sido vegetariano, lo dice el libro, El estrés de Jesús. Lo dice el libro del doctor Padre, lo dice el libro del doctor Padre Canziani, El Arca de Noé. Lo pueden googlear y lo pueden buscar, es muy interesante, donde habla que no solo Jesucristo era vegetariano, sino que todos los padres de la iglesia, San Agustín, San Jerónimo, los cartujos, los benedictinos, los franciscanos, 500 años de la primera iglesia primitiva cristiana fueron todos vegetarianos. Muy interesante la mirada constitucional, Alicia Mercedes Ovelar, que es de Formosa, medios de Formosa, medios gráficos y periodísticos de Formosa, dice abolicionismo, no regulacionismo, totalmente de acuerdo. Susana Corinti, nuevamente muy interesante todo, doctor, hay que visibilizar el horror. La mirada es, ella aclaró sobre, interesante también la mirada constitucional sobre todos estos temas. Bueno, creo que no hay más preguntas. La doctora, la Alicia Mercedes Ovelar de Formosa dice, sería interesante enseñar desde la filosofía y la ética en todas las carreras como materia independiente. Muy buena propuesta. Bueno, muy claros los conceptos, muchas gracias. Ojalá se instale la enseñanza desde los primeros años de educación. Eso es muy cierto. Me parece fundamental empezar desde edades tempranas, desde lo que era antes el jardín de infantes o primario, que ahora tiene otro nombre, pero bueno, empezar como una materia, ¿no? De cuidado animal y toda esta postura, ¿no? Que también es la mía. Lamentablemente no se usa esta, y también lo del menú vegano, vegetariano. A mí, cuando empecé con todo esto, esta filosofía de vida, este estilo de vida, que no es una dieta, es un estilo de vida, me ha costado horrores. Hablo de hace 39 años atrás. Era imposible. Y además, bueno, a uno lo catalogan como marciano, como extraterrestre, como, no sé, de todo. Ejefobia. Es verdad eso. Bueno, doctor, sin más para responder, agradezco su tiempo, ya queda invitado para próximas actividades, para los otros temas tan interesantes que usted trata en estos momentos, ¿no? Tan importante para visibilizar y para abrir un poco la conciencia y el panorama, ¿no? Es una buena apertura para todos, no solo los veganos, sino también los otros que no son veganos principalmente, ¿no? Para concientizar. Así que bueno, le agradezco al Colegio de Abogados por este espacio y también a todos los que nos han acompañado. Y Philip Lowe nos ha venido a visitar, creo que fue en marzo del 2019, porque tenía la curiosidad por conocer el Colegio de Abogados de Capital y ese instituto pionero, ¿no? En derecho animal. Así que, y nos mostró todas las declaraciones ahí firmadas, fue muy emotivo. Así que también un agradecimiento a él por trabajar en esto, ¿no? También. Bueno, doctor, muchísimas gracias, no le robo más tiempo y un lujo contar con su presencia hoy. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, doctora Velasco, gracias al instituto y por supuesto gracias a todos los que fueron presentes en el día de hoy, que han tenido la amabilidad de venir a escucharme. Así que hasta la próxima, un gusto, tengan buenas tardes para todos.